Hace unos años, cuando comencé a estudiar neurociencias, tenía una compañera que hacía la maestría conmigo que era veterinaria. Su carrera de base era la veterinaria. Y claro, llegó el momento donde nos empezaron a contar cuáles eran las investigaciones que se hacían en neurociencias, cómo eran esas investigaciones, de qué manera se realizaban. Y vimos que muchos experimentos o investigaciones en neurociencias se hacían con animales, ¿sí? Con ratones, con monos, incluso a veces con insectos, etc. Claro, en algunas de estas investigaciones, a los ratones, por ejemplo, se los electrocutaba. ¿Para qué? Por ejemplo, para que tengan miedo y ver cómo reaccionaban, qué hacían, si cuando volvían a un lugar donde les había pasado algo malo, les quedaba una memoria de eso, etcétera, etcétera, etcétera. La cuestión es que cuando esta compañera veterinaria se dio cuenta de esta crueldad con los animales, se enojó muchísimo. Bueno, al final terminó dejando la maestría, creo que duró unos meses y después ya nunca más volvió. No me voy a meter hoy en el tema ético de si está bien o está mal hacer experimentos o investigaciones con animales y hacerlos sufrir o no. Es otro tema para otro curso. Lo que a mí me interesa es que cuando empecé a ver que había tantos experimentos con animales, pensé, ¿pero qué tienen que ver las neurociencias, que supuestamente buscan comprender cómo es que el hombre, cómo es que el ser humano conoce, con los animales? Tan parecidos somos a los ratones, a algunos insectos. Bueno, a los monos somos un poco más parecidos, pero tan parecidos somos a los animales para que las neurociencias tengan que investigar qué pueden sacar de cómo actúa un ratón y que eso sirva para conocer cómo es el ser humano. Bueno, después me fui dando cuenta de que sí, en algunas cosas somos muy parecidos y, como decíamos en los cursos anteriores, somos muy animales, somos animales y por lo tanto tenemos muchas cosas en común. En esta tercera y última parte del curso nos vamos a meter justamente en la teoría hilemórfica, ¿sí? O si quieren, la postura neurocientífica hilemórfica que propone Sanguinetti, donde la palabra hile significa materia y morfé no significa que comí, sino que significa forma, ¿sí? Entonces, la teoría hilemórfica es la teoría de la materia y la forma, como veíamos en el curso anterior, como dos coprincipios que se reclaman, donde uno de esos coprincipios, en el caso del hombre, la forma, es espiritual, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa y cómo se vincula y cómo es una inteligencia humana con estas características? Bien, habíamos visto, y haciendo un repaso muy breve, que las neurociencias estudian al cerebro y al sistema nervioso, ¿no? Y cómo actúa dentro del organismo completo del ser humano. En este sentido, habíamos mencionado que el sistema nervioso es el responsable de las percepciones, de la memoria, de la capacidad de tener imágenes, incluso es el responsable de las emociones. Tal es así que cuando nosotros consumimos alguna sustancia que afecte a nuestro sistema nervioso, como puede ser el alcohol o algunas drogas, bueno, puede ser que aparezcan justamente distorsiones, imágenes distorsionadas, emociones exageradas o distorsionadas, justamente porque están afectando al sistema nervioso. El alcohol, una de las características que tiene es que justamente penetra en el cerebro y puede afectar al sistema nervioso. También, aunque de un modo distinto, el sistema nervioso está vinculado con la capacidad del hombre de formar conceptos, de conocer intelectualmente y de tomar decisiones libres. Dice un autor, no existe ninguna actividad humana, ni siquiera las más altas,
como rezar o hacer razonamientos, en las que no haya al menos alguna relación con la actividad cerebral. De todo esto, dice este autor, somos hoy mucho más conscientes. Claro, con el avance de las neurociencias, somos más conscientes de que incluso las actividades más altas, que consideramos las más espirituales, necesitan del sistema nervioso, necesitan también del cerebro, aunque de un modo diferente a como lo necesitan las emociones, las imágenes o la memoria. Estas funciones, la capacidad de pensar, la capacidad de ser libre, es lo que se denomina generalmente como funciones psicológicas o realidades mentales, para distinguirlas de las realidades del mundo físico. Es decir, la inteligencia humana y la voluntad humana son realidades psíquicas, son realidades espirituales, psíquicas en el sentido que dependen de la psique, es decir, dependen del alma. ¿De qué tipo de alma? Del alma espiritual. A diferencia de los actos puramente físicos, que son aquellos actos que pueden ser captados por los sentidos, por la vista, por el tacto, por el gusto. Esto en primer lugar. Dice un autor, el puro conocimiento empírico de las neuronas, de los neurotransmisores, el estado eléctrico del cerebro por sí mismo, no sirve para comprender los conceptos psicológicos. Vamos a poner un ejemplo bien concreto que ya usamos anteriormente. La experiencia de poder ver, ¿sí? De poder ver, de lo que uno siente cuando puede ver, es algo que no se puede tener por el solo hecho de conocer las características físicas de los objetos. ¿A qué me refiero? A que, como dice un autor, a que un ciego de nacimiento, por más que pueda tocar e incluso sentir el ruido que tiene un objeto cuando se lo golpea, o que le expliquemos intelectualmente lo que significa ver, si no tiene la experiencia, si no tuvo la experiencia, nunca va a poder comprender lo que significa ver. Es decir, hay una experiencia subjetiva, un conocimiento subjetivo de esa experiencia, lo que es la capacidad de observar, la capacidad de ver. El hombre, el ser humano, a esta capacidad sensible, ¿no? En este caso de poder ver, de poder observar, le agrega todo lo que es el mundo intelectual, que le permite no solamente quedarse con esa acción concreta, sino poder abstraerla y poder llevarla a otra realidad, a otro universo, de manera tal que puedo, cuando alguien me dice a mí, no sabes qué lindo lo que fue ver tal cosa, bueno, yo puedo abstraerme de mi experiencia y puedo comprender la experiencia que está teniendo otra persona que pasó por lo mismo. Es decir, podemos abstraer no solo un concepto, sino abstraernos nosotros de la situación concreta, de la experiencia concreta, para poder universalizarla y para poder conocer otras experiencias. Bien, en este sentido podríamos decir que las características propias de la inteligencia humana son la capacidad de abstraer, la capacidad de poder captar consecuencias si realizo tal o cual acción, la capacidad de autoconciencia, de conocernos a nosotros mismos y justamente por todo esto de poder captar nuestra identidad. Todo esto es lo que se denomina la dimensión espiritual de la persona humana. Dentro de esta dimensión espiritual y gracias a esta dimensión espiritual, a esta posibilidad de conocer y de tomar decisiones, es que se dice que el ser humano es libre. La libertad humana radica justamente en esta dimensión espiritual. Ahora bien, quisiera que nos detuviéramos un poco en cuáles son las características propias que hemos mencionado, ¿no?, de la inteligencia humana y poder profundizar en ellas. La primera característica de la inteligencia, del conocimiento humano, es su inmaterialidad, ¿sí?
a diferencia del conocimiento sensible, de poder ver colores, sentir o oír ruidos, sonidos, tocar diferentes texturas, que son todas cuestiones muy vinculadas a lo material, la inteligencia humana se caracteriza justamente por la inmaterialidad, que le permite, entre otras cosas, abstraer, autoconocerse, etc. A ver, con esto quiero decir que la inteligencia humana no es una parte del cerebro, o como sostenían los que tienen una visión computalizada de la inteligencia humana no es el software del cerebro, ¿sí? Se distingue, es de una naturaleza totalmente diferente por ser espiritual e inmaterial. Habíamos visto que el alma humana, cuando vimos la teoría ilemórfica de Sanguinetti, habíamos visto que el alma humana es la forma sustancial del cuerpo, ¿no? Es la que junto con la materia conforman la realidad que somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos seres corpóreos espirituales. No tenemos un cuerpo, somos cuerpo. No tenemos un alma espiritual, somos seres espirituales. Somos seres corpóreo espirituales en una unidad sustancial, es decir, conformando una única sustancia. Ahora bien, la inteligencia humana, sus raíces las hunde justamente en la parte, o mejor dicho, en este coprincipio espiritual que es el alma humana, ¿sí? Allí radica propiamente la inteligencia, lo que no significa que necesite también de la dimensión corpórea, como vamos a ver en unos instantes. Dice un pensador: el ejercicio del intelecto, de la inteligencia, sobrepasa a la sensibilidad, es decir, es algo que está más allá de ver, oír, etc. Y a la vez depende de ella, y por ella depende asimismo del cerebro sensitivo. Es decir, la inteligencia no es una parte del cerebro, pero no puede actuar sin el cerebro. El cerebro es, por decirlo así, una condición necesaria para que la inteligencia pueda actuar. No es la causa del conocimiento intelectual, pero sí es una condición necesaria para que exista. De manera tal que si nosotros sufrimos un accidente donde se daña nuestro cerebro, puede ocurrir, como de hecho ha ocurrido muchas veces, donde la capacidad intelectual se vea dañada. No puede ejercerse, no porque se dañó la inteligencia, que es algo inmaterial y en ese sentido no se puede dañar, pero sí se dañó la condición material gracias a la cual la inteligencia puede actuar. En segundo lugar, una característica propia de la inteligencia y por lo tanto de los seres humanos es la interioridad. Gracias a la inteligencia nosotros somos capaces de volver sobre nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos, ¿sí? De saber quiénes somos. Y justamente como nos conocemos y sabemos quiénes somos, y gracias a que tenemos una voluntad que nos permite amarnos como somos, es también que nosotros podemos donarnos a los demás en un acto de amor, de amistad. Yo me conozco, me amo, y esto que yo soy lo puedo donar a otro. Puedo donar mi tiempo, mi pensamiento, mis conocimientos, mi afecto a otra persona. Gracias a que somos seres intelectuales y volitivos, que tenemos una voluntad y que somos libres, podemos donarnos y amar a los demás. Nos permite conocer y conformar nuestra propia identidad. Por eso se dice que gracias a la inteligencia el ser humano adquiere unidad. Tenemos una unidad. Somos seres que al tener una identidad, al tener nuestra historia, al poder conocer esa historia que hemos vivido, todo lo que hemos pasado, las decisiones que hemos tomado, las buenas y las malas, bueno, adquirimos una unidad a lo largo del tiempo y del espacio, ¿sí? Que se mantiene. Y eso a pesar de que desde el punto de vista biológico cambiamos tanto. Imagínense que fuimos bebitos
y a una, no sé, alguno de ustedes tendrá 18, 17, 20 o más años, y sin embargo, si bien desde lo biológico hemos cambiado tanto, sin embargo mantenemos esa unidad y esa identidad a lo largo del tiempo, ¿sí? Somos nosotros mismos. Podemos conocer nuestra vocación, el sentido de nuestra vida, en fin, todas características que hablan de justamente esta unidad de quién es cada uno de nosotros. Una característica muy interesante de la inteligencia humana es que es una inteligencia encarnada, ¿sí? A diferencia de una visión dualista donde el alma y la inteligencia serían cosas separadas, no. Para la visión ilemórfica, la inteligencia humana está encarnada. Y esto en dos sentidos. Primero, en un sentido que a mí me interesa mucho, es que nosotros dependemos de las experiencias sensibles, de lo que nos pasa a diario, de lo que vemos, de lo que oímos, para poder pensar. Por eso, dice Sanguinetti, a un vendedor en un negocio de ropa, es muy difícil, por no decir imposible, que se le ocurra una teoría biológica importantísima. No solo porque no tiene los conocimientos universitarios, sino porque en su día a día no es lo que le interesa. En cambio, un biólogo que está pensando y que está siempre reflexionando sobre algún problema, algo que quiere comprender mejor, es mucho más fácil que se le ocurra y que cosas que le pasan durante el día a día le disparen a veces ideas que terminan solucionando un problema que tenían, una duda, algo que querían terminar de comprender. No me acuerdo bien quién fue, pero recuerdo que me explicaban que hubo un médico, tengo entendido, que descubrió cómo se contagiaban sus pacientes gracias a que un día entró al hospital y había una persona tirada en el piso, ¿sí? En un hospital que era bastante pobre y un hospital de emergencia. Y él pasó por alto a esa persona, ¿no? Como si no existiera, caminó por arriba de ella, no que la pisó, sino que hizo un paso por encima de ella y siguió caminando, y cuando estaba caminando dijo: ¿qué hice? Pasé por encima de esta persona, no la registré. Y en ese momento dice: eso es lo que nos está pasando. Hay algo que nosotros no estamos registrando, no estamos viendo, y que es la fuente de los contagios. Y se dio cuenta de que lo que estaban sobrepasando, lo que no estaban viendo, eran los piojos. Y se dio cuenta que la fuente de los contagios de esa enfermedad eran los piojos, de manera tal que para corroborar esto hizo que a todos los enfermos que estaban en una sala los raparan para que no pudieran tener piojos, y se cortaron los contagios. Bueno, eso se le ocurre a alguien que está pensando, investigando, y que al pasar por encima de una persona en su vida diaria, al esquivar a una persona que estaba ahí, le disparó esa idea. Es decir, el mundo sensible, el mundo de todos los días, el mundo físico, le hizo disparar una idea intelectual. Bien, pero también se necesita de la inteligencia humana, está encarnada en cuanto que necesitamos del mundo sensible, ¿sí? San Agustín decía una frase que se cita mucho en antropología, que es que nada llega al alma que antes no haya pasado por los sentidos. Es decir, yo para poder comprender algo intelectualmente lo tengo que... Por ejemplo, cuando leo un libro, yo para entender lo que dice un libro tengo que poder leerlo, y para poder leerlo tengo que poder ver las letras. Por supuesto, después la inteligencia puede decodificar lo que esas letras, la palabra que esas letras conforman, y comprender el sentido de esa palabra. Pero necesito del sentido de la vista, necesito del sentido del oído, ¿sí? Por eso se dice que la inteligencia necesita de estas dos formas de todo el mundo sensible. Bien, y por último, ya para ir terminando esta última parte, la inteligencia humana, y muy vinculado con la anterior, depende del simbolismo, depende de los símbolos. ¿Qué significa esto? Les leo un texto. Dice: el pensamiento humano necesita de símbolos y a la vez está por encima de ellos.
pues puede cambiarlos y los crea. Cada frase nueva que decimos es una creación intelectual, pero dados ciertos símbolos o ciertos lenguajes, nuestro pensamiento queda condicionado por ello y debe esforzarse para superarlos, si queremos conocer mejor y así resolver mejor nuestros problemas. Vieron que a veces nos faltan palabras para poder explicar algo. Queremos decir algo que hemos entendido. A mí me pasaba cuando estaba preparando esta charla que había una palabra que quería buscar para poder explicar mejor un tema. Bueno, necesitamos de símbolos. Las palabras son símbolos creados por nosotros mismos, de manera tal que permitieron la escritura y permitieron la creación de libros en su momento y poder trasladar un mensaje. La inteligencia necesita el símbolo, pero a veces queda atrapada dentro del símbolo y debe crear nuevos símbolos para superarse y poder mejorar en el conocimiento de algo, en resolver un problema. Es interesante que hay una gran desproporción entre el símbolo y el concepto encerrado en ese símbolo. De manera tal que una palabra como hombre, para un chico de 10 años que la entendió en el colegio, tiene un alcance totalmente diferente que para un filósofo por ahí que estuvo durante años estudiando y conociendo antropología, y cuando dice la palabra hombre, bueno, ese símbolo para él encierra un contenido intelectual muchísimo mayor. Bien, es porque la palabra transporta un contenido que la supera infinitamente. Entonces es interesante ver esta desproporción de una necesidad del símbolo, pero a la vez de una superación del símbolo. Y termino con una pregunta que alguna vez se han hecho los que sostienen esta postura hilemórfica, y es si de alguna manera la inteligencia humana y la voluntad humana, si de alguna manera mueven o activan al cerebro. Y podemos decir que sí, pero en un sentido muy propio y diferente a como lo hacen las percepciones sensibles. Cuando yo veo algo, claramente el cerebro se activa, o cuando oigo un sonido se activa otra parte del cerebro, o cuando hablo se puede detectar cuál es la zona que se activa. Bueno, también de alguna manera la inteligencia y la voluntad activan al cerebro. ¿De qué manera? La inteligencia activa el cerebro justamente cuando busca palabras, imágenes, ejemplos visuales para poder comprender o explicar algo. Se dice entonces que es una forma suave y podríamos decir, no sé si es del todo correcta, pero indirectamente la inteligencia mueve al cerebro. Lo mismo que la voluntad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando tengo hambre, ¿sí? Yo, ese hambre que siento, hace que si yo veo, no sé, una comida muy rica o no tan rica, pero que me alimenta, eso hace que mi cerebro se active, ¿sí? Y que mi instinto de supervivencia quiera ir hacia esa comida. Pero la voluntad también puede intervenir, y de hecho interviene, si la dejamos, en ver si corresponde que ahora me alimente, si me conviene este alimento o este otro. Puedo conocer y entender, puedo querer postergar, y eso también de alguna manera activa o moviliza nuestro cerebro, como decíamos con la inteligencia, de una manera indirecta y no como lo hacen por ahí los instintos o las percepciones visuales de un alimento, pero sí está vinculada y activan también a nuestro cerebro. Bien, por último, y no los canso más, ¿sí? Tanto la inteligencia como la voluntad humana habíamos visto que nos dan unidad, ¿no es cierto? Quiénes somos nos permiten conocer nuestra identidad. Pero a su vez cada acto de conocimiento tiene su propia unidad. Un ejemplo,
si yo pienso en el concepto de universidad, fíjense que ahí hay por lo menos tres elementos. El concepto universidad, que entiendo yo por universidad, la imagen que se me hace en la cabeza, que yo a mí se me ocurre en este momento pensar en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, que está en Puerto Madero. Me viene esa imagen, ¿no? Más o menos borrosa, la tengo ahí, ¿no? Sobre todo en este momento me imagino la entrada, donde está la biblioteca de la universidad, en la avenida Belgrano. Y a su vez la palabra universidad, ¿sí? El símbolo que representa al concepto universidad. El símbolo escrito u oral, a través del cual yo puedo justamente mencionar este concepto, y digo universidad. Bueno, estas tres cosas, concepto, palabra, imagen, forman una unidad. No son tres cosas separadas. El conocimiento humano es silemórfico justamente porque se da en unión lo corpóreo, lo material y lo conceptual. Y por más que lo conceptual supere a lo material, está unido, está íntimamente unido. Por eso la estructura ilemórfica del ser humano se manifiesta en todo, también en su forma de conocer y su forma de amar. Los seres humanos, gracias a la inteligencia y a la voluntad, somos seres que nos podemos relacionar, que nos podemos vincular profundamente con las cosas, conociéndolas y amándolas por lo que son, pero también con otros seres humanos. Nos permite no quedar encerrados en nosotros mismos y sí poder conocer las ideas, el pensamiento, los gustos, los amores de otras personas que conviven con nosotros, con las cuales nos relacionamos, nos vinculamos. Es decir, que nos abren al mundo, nos abre a los demás, nos abre a Dios, gracias al cual podemos acceder, ¿sí? Ya sea a través del conocimiento de la realidad, como hicieron algunos filósofos que desde el mundo creado llegaron al Creador, o a través de la fe, al recibir esa fe en nuestra inteligencia como un don, como un regalo, y poder tratar de ir comprendiendo las verdades de fe. En fin, gracias a la inteligencia y a la voluntad podemos conocer y amar, abrirnos y también conocernos a nosotros mismos. Bueno, como les decía en el video inicial, cuando les compartí de qué iba a tratar este curso, los seres humanos somos seres maravillosos, increíbles, una mezcla explosiva entre animalidad y espiritualidad, en una unión única que es el ser humano.